Encantado me acompañes en tu canal y si es la primera vez me presento, soy Natalie. Como a ti, la temática de maquillaje, belleza y cajas de suscripción me fascina. Hoy vamos a estar hablando todo acerca de las brochas de maquillaje. Espérate, conecta conmigo en mis otras redes sociales y déjame un saludito, un comentario, tu opinión, que es lo más importante de este canal. Ahora sí, vámonos a hablar de brochas. Este video lo hago a petición de Lauris, una queridísima amiga que tiene una duda de cómo empezar a utilizar su set de brochas. Entonces yo no le respondí en un DM, no, yo le estoy respondiendo en un video. Pues pienso que esto le puede servir a algunas personas que están iniciando en el maquillaje, de pronto ven una brocha, no saben cómo utilizarla, para qué, se enredan, se embolatan y al final no hacen nada. Entonces por eso creé este video para todas ustedes y especialmente para ella, porque pues ella tenía esa duda. Este video está dividido en 4 partes. La primera tiene que ver con identificar para qué sirve la brocha. Es decir, tú entras al almacén, ves la brocha e inmediatamente vas a saber para qué se usa. Y vamos a hacer un ejercicio bien sencillo y práctico y tú vas a ver que vas a identificar esas brochas de una. Lo segundo que vamos a ver en este video es, según el material que esté hecho la brocha, qué tipo de productos de maquillaje puedo utilizar. Lo tercero va a ser cómo cuidar, cómo lavar, cómo mantener las brochas. Y lo último, otro tipo de herramientas que también podemos utilizar para maquillarnos. Llegamos a la parte de cómo identificar para qué sirve esa brocha y te tengo el ejercicio perfecto. Tengo estas 3 brochas acá. Entonces, esta es súper grande. La lógica va a ser que si la brocha es grande, va a abarcar mayor zona de la piel. Entonces esto puede ser para toda la cara porque es súper grande, es bastante el área de piel que estás maquillando, incluso para el cuerpo. Esta que tengo acá sí es precisamente para el cuerpo, está un poquito sucia aquí, pero tú te das cuenta que es una brocha inmensa. Bien, la segunda es esta brocha mediana, si te das cuenta que es más pequeñita. Y la lógica nuevamente va a ser que es una área más específica la cual tú vas a maquillar. Por ejemplo, el rubor, el contorno, el iluminador, el bronceador. Son productos que se aplican en una zona más reducida, digamos de un tamaño intermedio. Entonces te va a venir muy bien una brocha de este tamaño, una brocha media, para aplicar ese tipo de productos. Y la última brocha, que es esta chiquitica que vemos acá, te va a servir para zonas mucho más pequeñas. O sea, la lógica te va a decir que tú con esta brocha mínima no te vas a pretender maquillar pues toda la zona de la cara tan fácilmente y rápidamente como lo podrías hacer con una como esta o una como esta. Esta brochita te va a servir más para precisión, para zonas más pequeñitas, es decir, los ojos. Lo mismo, tal vez tú no vas a poner esta brocha tan inmensa para hacerte un difuminado, para ponerte las sombras o para ponerte el rubor o para ponértela en los labios. No, de pronto para los labios, que es una zona más pequeñita, entonces sí, en detalle entras con una brocha más pequeñita como es esta. Este es el ejercicio que tengo para ti y quiero que la respuesta me la dejes en un comentario. Entonces, esta brocha grande que tú ves aquí, ¿para qué tú crees que sirve? Déjamelo en un comentario. La brocha grande la puedo usar para esto, esto y esto. Déjamelo en un comentario. Y esta más pequeñita, escríbeme también. La brocha pequeña pienso que la puedo utilizar para esto y esto y esto. Otra forma de identificar el propósito, el uso de tu brocha es obviamente leyendo las instrucciones, que muchas veces uno obvia esa parte. Uno ve la brocha y uno dice, yo necesito esa brocha para esto y esto y esto. Entonces, esa puede ser otra manera muy fácil. Les pedí el comentario de uso de estas brochas porque quiero que más o menos empiecen a identificar para qué te puede servir la brocha que tienes en tu rutina de maquillaje. Quiero también que te sientas en confianza, que te sientas tranquila al momento de utilizar una brocha. ¿Cómo vas a lograr eso? Recuerda que toda regla tiene una excepción. Las brochas las pueden vender para un uso. Por ejemplo, esta la venden para hacer contorno,
Pero si a ti no te sirve luego de que la pruebas para hacer un contorno, de pronto no te difumina bien o tienes una que hace ese trabajo ya, puedes utilizarla para otra cosa, sea un rubor, un iluminador. Te das cuenta que este es un tamaño mediano, entonces va a abarcar una zona mediana de tu rostro. Ahora, si no es así, bueno, dale otro uso, ponte la base a ver si de pronto de esa manera te sirve. Es la versatilidad, es sentirse cómoda, es darle el uso a las brochas para identificar con certeza para qué me sirve a mí, aunque la brocha la vendan para X o Y. Ahora, según el material de tu brocha, cómo la vas a utilizar con los diferentes tipos de maquillaje que tienes. Yo conozco 3 tipos de brochas únicamente. Las que son hechas con pelo sintético, las que son hechas con pelo animal o natural y las que son hechas de silicona. A mí personalmente me gustan más las brochas sintéticas porque tienen más variedad de precio, es decir, hay muchísimas brochas que son sintéticas y son bien baratas y eso no le quitan lo bueno. De hecho, las brochas son uno de los productos de maquillaje, una de las herramientas de maquillaje que más te van a durar. Yo tengo brochas viejísimas, económicas, sí, viejísimas también. ¿Sirven? Sí. Entonces, recomiendo mucho las que son sintéticas, sobre todo al momento de ahorrar producto. Porque las brochas sintéticas, de hebras sintéticas, no consumen, no se absorben lo que son productos en crema, como las bases o los contornos, en fin, y los productos líquidos de maquillaje, versus las que son de pelo natural, de origen animal, que se recomiendan más para productos en polvo, son menos versátiles, usualmente más costosas, y estas se recomiendan para productos en polvo ya que no lo van a absorber como un líquido o una crema. Las brochas de silicona son las que yo menos uso y de hecho solo tengo una, que es esta que ustedes ven aquí. Estas se utilizan sobre todo para poner el pegamento del glitter, poner el glitter y también un tipo de formulación de sombra en polvo. No me sé el nombre, de pronto si lo encuentro aquí se los dejo. Pero esas sombras, ese tipo de sombra no pigmenta, no se ve si tú no la aplicas, ya sea con una brocha de silicona o con el dedo. Entonces por eso quería tener una brocha así y es la única que tengo. ¿Cómo lavas las brochas y las mantienes intactas? Vas a utilizar un jabón especial para lavar tus brochas. También existen accesorios como son estas telitas de silicona o de plástico que tú vienes y restriegas la brochita ahí para lavarla. Eso también te puede servir. También hay aparatos o máquinas que te lavan las brochas. Ahora, yo personalmente, y esto es algo que no promuevo en el canal para nada, pero es algo que yo utilizo y les voy a compartir. Yo mis brochas personalmente las lavo con Doni, que es un jabón para lavar los platos. Pero me gusta mucho porque despigmenta, sobre todo si tengo un rojo o un negro en las brochas de las sombras, le quita el color inmediatamente. También yo manejo muchos productos en crema, líquido, les quita esa sensación de grasa rápidamente. Luego que hago ese primer enjuague con el Doni, sí utilizo el jabón que me estoy poniendo en la cara en el momento y la vuelvo a lavar. Nunca he tenido ningún problema con las brochas, pero como les digo, es algo personal. Yo no lo estoy promoviendo en este canal, es más, olvídense que lo acabo de decir. Les voy a enseñar esta brochita de Real Techniques. Está sucia, eso no es el tema. Pero sí lo vieja que es. Yo esta brocha, si no estoy mal, la tengo desde 2015. Y como la ven, está intacta. No tengo el nombre aquí, sé que es de Real Techniques. Si ustedes saben cuál es, déjenmelo en un comentario. Pero esta yo la manejo con esos dos procesos. Jabón para platos y luego el jabón de cara que esté utilizando. Y pues está intacta, está llenita, nunca se me le han salido los pelitos ni por el estilo. Entonces, pues a mí me sirve eso, pero ya ustedes saben cuál es la opción correcta. Otras herramientas que puedes utilizar para aplicar tu maquillaje van a ser los cepillos, las esponjas, estas gotitas de silicona e incluso los dedos. Ya viste que no hay excusa para empezar a utilizar ese set de brochas, esas herramientas que tienes en casa
o por qué no a empezar a incluir más brochitas, más herramientas para construir o hacer tu maquillaje. No hay excusa. Si te equivocas, si no te sale la primera vez, sigue intentando. La idea es sentirte bien, experimentar algo nuevo, distraerte. Esa es la idea para mí del maquillaje. Que la brocha no me sirvió a la primera, que yo pensaba que esto me iba a servir y no me sirvió. Mira, en cualquier momento te va a servir, en cualquier momento le vas a agarrar el gusto. Entonces es cuestión de relajarse y disfrutar del maquillaje. Si tienes una idea para un video, déjamelo en mis redes sociales y también en un comentario aquí en YouTube. Por ahora me despido y nos vemos en un próximo video.